Bueno, el manejo de vida silvestre es un conjunto de propósitos, conocimientos, experiencias y prácticas encaminadas a modificar la composición y estructura de poblaciones. Es una actividad humana que logra mantener, aumentar, establecer y disminuir el número de individuos de una población. Ojo, todo referente a tus objetivos, porque tú puedes disminuir o aumentar. Se basa en metas de conservación, control, aprovechamiento sustentable y la reproducción de especies silvestres, ya sea in situ o ex situ, aquí en México, y más adelante se los voy a mencionar, precisamente justo ahora. Siguiente, por favor. El manejo en México de forma legal se realiza por medio de una aplicación de métodos y técnicas para la conservación y aprovechamiento de la vida silvestre y su hábitat. Entonces, cuando estamos hablando de vida silvestre y conservación de la vida silvestre, no solamente es la vida silvestre, hablando de animales y plantas y hongos y bacterias y protistas, etcétera, ¿no? Sino estamos hablando de su mismo ambiente abiótico, lo que son las tierras, lo que es el agua, lo que son las condensaciones. Entonces, si nosotros protegemos la vida silvestre, a priori estamos protegiendo los espacios verdes. Y hay diferentes maneras de realizarlo en México, lo cual es por medio de vida silvestre o por el manejo intensivo. También hay una manera mixta y más adelante se las voy a contar. Siguiente, por favor. Bueno, la conservación, el manejo y el aprovechamiento sustentable en ocasiones son actividades paralelas o en su caso a veces incompatibles. Entonces, precisamente por eso es que debemos de hacer uso de las tres dimensiones del desarrollo sustentable para poder englobarlo y que tengan los resultados más adecuados para el ambiente, para la sociedad y para una economía. Siguiente, por favor. Bien, otra vez, retomando a Bailey y a Lepol, por ahí de los 80, eh, percibieron el manejo de la vida silvestre a partir de una visión de tierra productiva y la proyectaron como que es una necesidad mantener las condiciones adecuadas del hábitat para que estas especies persistan y se reproduzcan y sean aptas de ser aprovechadas legalmente como con la aplicación de métodos y técnicas para conservar y aprovechar sustentablemente la fauna silvestre y su hábitat, respetando una normatividad vigente y perdón, especializada. Este, debemos de entender que las leyes, tanto en México como en todo el mundo, son interpretativas. Entonces, para no dejar interpretaciones, muchas de nuestras leyes, para no dejar estas lagunas que bien se conocen en la ley, tratan de ser lo más explícitas posibles. Entonces, hay actualizaciones muy constantes. De hecho, las actualizaciones a veces son anuales o cada 2 años. Entonces, los técnicos se deben estar encargando de estar leyendo aquellos parrafitos que adicionaron, los artículos transitorios principalmente, que son aquellos que pueden entrar y retirarse después sin previo aviso. Siguiente, por favor. Dentro de todo esto existen tres componentes principales, el cual es el medio donde se va a realizar, que es el hábitat, el objetivo humano y la parte legal que regula las metas de manejo de fauna. Ojo, si ven aquí, ya se están metiendo ¿cómo se llama? Dos dimensiones del desarrollo sustentable, pero nos falta el económico. Entonces, en lugar de tres componentes, yo adicionaría uno, que sería además el económico, porque obviamente vivimos en países capitalistas que pues lo que van a buscar es generar más recursos. Y aún así hay personas aquí en México que teniendo sus sumas o sus PIMs, no se dedican al comercio, lo único que hacen es mantenerse con la producción que ellos tengan haciendo trueques, por ejemplo. Siguiente, por favor. Entonces, dentro del manejo de vida silvestre, tú debes de establecer tus metas. Y algunas metas son activas y otras pasivas. Dentro de las activas son, por ejemplo, el aumentar, estabilizar o reducir las cuales se aplican para realizar el aprovechamiento extractivo de una especie o para aplicar el control de individuos que causen efectos negativos.
Para las pasivas son la conservación o preservación, los cuales se aplican en estrategias como los parques nacionales, como las áreas naturales protegidas, o las vedas que están establecidas para ciertas especies como el bisonte americano o en su caso por temporadas como el camarón, por ejemplo, ¿no? En México. Siguiente, por favor. Entonces, algunas acciones sobre la vida silvestre es que para aplicar cualquier acción de manejo de fauna silvestre es necesario realizar una evaluación técnica, científica, con adecuación legal, aspectos biológicos y ecológicos, que considere el bienestar animal. Aquí es muy, muy importante porque a partir de hace como unos 5 años aproximadamente, bueno, en España desde hace mucho más tiempo, de hecho España el bienestar animal lo tienen bien arraigado, y en México se empezó hace como unos 2, 3 años aproximadamente a darle un énfasis mayor. De hecho, las perreras ya no se llaman perreras, ya se llaman bienestar animal. Y bueno, siguiente, por favor. Dentro de los principios de manejo de fauna silvestre, fauna ya lo vamos a hablar específicamente para los animales. Hay manejos sustentables que son adecuados y otros que son inadecuados. Entonces, dentro del inadecuado es inferirles un juicio de valor, es decir, un valor que tú creas por ti mismo, versus uno adecuado que sería un juicio técnico o científico. Además, uno inadecuado sería basado en una evaluación apresurada en un informe limitado, es decir, con información muy imprecisa, versus uno que sea con conocimiento bien establecido, básico, científico, técnico, etc. Y inadecuadamente también sería basado en usos y costumbres. Ojo, yo no estoy de acuerdo con esta disposición de algunos autores, porque a mi juicio, tomándolo de una manera holística, tú debes de tener en cuenta los usos y costumbres de una localidad para saber cómo vas a aprovechar una especie. Si esa especie la utilizan porque tienen un ritual religioso o le confieren algún fin mayor, o no sé, la relacionan con algo negativo, por ejemplo, las lechuzas aquí en México que imaginan que son brujas, bueno, tú debes de trabajar con respecto a ello. Tampoco puedes llegar y atacar las costumbres y las creencias de la gente. Tú debes de trabajar de una forma muy, muy, muy completa. Entonces aquí es cuando debería de entrar la transdisciplinariedad. Entonces, en ese sentido, yo pondría este aspecto como adecuado. No, tal vez no debes de basarte, pero debes tomar en cuenta los usos y costumbres. Además, algo adecuado también es tomar la legislación vigente. Ojo, aquí es la vigencia es de suma importancia. Tomar el bienestar animal y trabajar contra la ilegalidad. Siguiente, por favor. Bien, en el estado de conservación de las especies, la legislación regula el manejo de fauna silvestre en México y, bueno, siempre y cuando sea vigente. Esta es súper explícita, aunque sí encontramos algunas lagunas y falta la explicación del aprovechamiento extractivo comercial, como lo que es la carne y los pies de cría. Por ahí adicionaron algunos artículos y algunos bis que empiezan a hablar de estas cuestiones, pero parece ser que se necesita un poquito ser más explícitos, porque si bien te dicen que tú puedes hacer uso de pies de crías, nunca te hablan de cuál es el protocolo para hacer uso de estos pies de cría. Entonces, bueno, eso lo voy a mostrar más adelante. Siguiente, por favor. En México, las instancias más importantes con respecto a flora y fauna son CONAFOR, que es la Comisión Nacional Forestal, la Semarnat, que es la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la CONABIO, que es la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, y me faltó hay una que es la PROFEPA, que es la Procuraduría Federal de Protección Ambiental. De hecho, ella es la más importante porque es la que somete los castigos y las multas a todas las personas. Las otras secretarías, digamos que son las que apoyan económica y las que reciben toda la cuestión técnica y las que marcan las pautas. Pero la Profepa es la que te va a castigar, te va a restringir o te va a enjuiciar si tú cometes una falla al medio ambiente. Siguiente, por favor. Hace rato estaba hablando de desarrollo sustentable
y precisamente dentro de un diagrama de Venn veríamos lo que es lo social, lo económico, lo ambiental. Entonces, en una intersección quedaría el desarrollo sustentable, que dice sostenible, pero en realidad me gusta utilizar la terminología sustentable. Pero si hacemos una modificación del diagrama de Venn, podemos tener un círculo grande, que sea el ambiente, dentro de este círculo, un círculo más pequeño, que sea la sociedad, y dentro de la sociedad un círculo aún más pequeño, que sería la economía. Porque a per se no existe sociedad y no existe economía si el ambiente no está. Entonces, la burbuja más sólida y más importante sería la del medio ambiente. Siguiente, por favor. Ahora, hablando de que si la cuestión de manejo de vida silvestre en México sería favorable económicamente hablando, claro que sí. Hay muchos proyectos que han tenido bastante éxito y de hecho hay algo que se conoce como suma, que es prácticamente el inventario y las tabulaciones económicas de cómo va creciendo estas sumas y cuáles son los aportes económicos que van presentando al país. Entonces, dentro de nuestra república, los países, los estados, perdón, del norte son los que más aportan con la cinegética, que es una cacería de forma legal y bien establecida, y que para realizarla hay que desarrollar estudios poblacionales que te arrojen la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad y cuántos ejemplares podrían cazarse. Es decir, en México no se va a cazar así como así, sino cazan de acuerdo a cuántos ejemplares hay en la vida silvestre, en un área natural específica para cazar. Siguiente, por favor. Eh, Siguiente. Nos vamos hasta el valor de existencia. Hace ratito les mencionaba lo que es valor comercial, valor de mercado, valor no comercial, y faltó uno muy importante que es el valor de existencia. Algunos también lo conocen como especie sombrilla. El valor de existencia se confiere o se le menciona como aquella especie que es de importancia cultural, no necesariamente porque se consuma la carne, sino cultural. Entonces, lo que es en México, lo que es en Guatemala, lo que es en Belice y otros países, el jaguar es muy importante. Entonces, en México se le somete a protección esta especie en su área natural. De hecho, muchas áreas naturales fueron tomadas y catalogadas así gracias a esta especie, porque esta especie ocupa territorios muy, 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 muy grandes y entonces, en este sentido, esta especie a su vez protege a muchas otras especies que no serían tomadas en cuenta ni se les conferiría alguna importancia y a esto se le confiere como, se le llama especie sombrilla. Siguiente, por favor. Bien, dentro de las premisas de la vida silvestre es que es un arte, es el arte de usar la tierra para producir cosechas sostenidas anuales de animales silvestres con fines de aprovechamiento. Además, la fauna silvestre se produce sola. Lo único que hay que hacer es cosecharla. Entonces, en ese sentido, es más viable hacer uso y estudio de la vida silvestre para poder extraerla y aprovecharla que tener varios ranchos ganaderos que tendrían mayor consecuencias ecológicas. Siguiente, por favor. Bien, dentro del tipo de manejo que ya lo había mencionado hace ratito, es el extensivo y el intensivo. El extensivo es literal en vida libre, es decir, no tiene ninguna limitante, ninguna barrera, tal vez solo barreras geográficas, pero que son naturales. No tiene vallas, no tiene maderas, no tiene ninguna forma de cómo tú lo puedas contener. Entonces, en un predio, entendiendo predio como es un pedazo de tierra que puede ser acuático o no acuático, en donde una persona tiene la posesión legal de ese espacio o el mismo gobierno tiene esta posesión legal, eh, esta persona que tiene este predio y tiene un vecino,
pudiera tener venados, por ejemplo, que esos venados se pasan de un predio a otro predio y no hay problema, porque los venados se contemplan como que están dentro de un área de distribución, pero que estas especies, estos árboles, no pertenecen al propietario del predio. De hecho, la vida silvestre pertenece al gobierno, pertenece a toda la nación. Es mío tanto como el del dueño del predio, así como de todos los mexicanos. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros vamos a hacer aprovechamientos de vida silvestre, se tienen que meter solicitudes en la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, pero previo a ello se deben de realizar estudios poblacionales, como se los mencioné hace rato. Y los no extractivos, como lo pueden ser, por ejemplo, las tomas de fotografía o estos de ecoturismo, por ejemplo, que tú no vas a sacar ejemplares, simplemente van a visitar. La observación ornitológica, como es ir a observar aves, entre otras cosas, y el mixto. También hay un manejo intensivo. El manejo intensivo, su intención es ahora sí poner barreras como vallas, etcétera, y que tú tengas un grupo determinado de animales allí, que tu intención sea reproducir, 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 ya para que tengas un esquema de lo que es una UMA, una PIMS o un CIPS, que se manejan un poquito diferente, donde las UMA solo manejan animales nacionales, los CIMS pueden ser de los dos, y en la UMA, por ejemplo, puedes tenerlo extensivo o intensivo o mixto en alguna de estas dos. El PIMS prácticamente es intensivo, tú no puedes tenerlo extensivo. Y el CIPS son aquellos que se dedican a las investigaciones, son centros de investigación de la vida silvestre, y su intención prácticamente es la de cuidar la vida silvestre e investigarla. No es comercializar con ella, es prácticamente conservarla, generar información. Siguiente, por favor. Eh, Bien, una vez identificados los factores a manejar, se debe decidir cómo hacer este uso de la vida silvestre. Entonces, para ello es que establecer la diferencia de diferentes opciones, de diferentes posibilidades, calcular ventajas y limitaciones y hacer costos-beneficios. Es decir, hay que generar todo un programa de intervención para saber si este proyecto que tú vas a hacer es viable o no es viable, por cuánto es viable y por cuánto no es viable, si vamos a llegar al grupo adecuado o no estamos llegando o no vamos a llegar al grupo adecuado. Si per se yo quiero tenerlo nada más porque me gusta el animal, económicamente no va a ser viable, y si tú eres rico, pues está bien, que qué bueno porque vas a ayudar a la naturaleza. Pero si tú lo que quieres hacer es tener un modelo económico que ayude a la naturaleza y que además te genere un aporte económico, entonces el estudio mercadotécnico debe estar bastante bien hecho. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, ya les hablé de las UMAS, pero ¿qué significa las UMAS? A diferencia de los acrónimos, la UMA en realidad significa Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, ¿qué es una UMA? Una UMA es un predio, ya sea que no tenga barreras o que tenga barreras, en donde tú vas a reproducir animales, en el caso de México, que solamente se reproduzcan en la República Mexicana. No importa que no sean, que no se distribuyan en la localidad donde tú estás, pero sí que se distribuya en la nación. Siguiente, por favor. Entonces, los costos-beneficios, debes de calcular los económicos, los ambientales y los sociales. Me voy un poquito más rápido por el tiempo. Siguiente, por favor. ¿Por qué establecer una UMA? Bueno, eso tú lo debes de checar con tus objetivos, tus metas y tus indicadores. Siguiente, por favor. ¿Quién puede establecer una UMA? Prácticamente cualquier persona. No importa que no tenga un predio, puede rentarlo. Debe de tener un plan de manejo. Este plan de manejo debe tener todos unos lineamientos que se los voy a mencionar más adelante. ¿Qué se necesita para establecer una UMA? Prácticamente tener la posesión de un predio o tener rentado un predio para hacer uso de él. Y obviamente toda una cuestión técnica que te puedes hablar con profesionistas. ¿Y cómo opera una UMA? Bueno, una UMA opera con base a criterios científicos y técnicos establecidos por la Secretaría. Siguiente, por favor. Las consideraciones que se deben de tener son los gastos actuales que tú vas a hacer, es decir, la inyección de la inversión,
el mantenimiento que vas a tener durante ese año y los siguientes años, el pago a especialistas, las remuneraciones o la recreación, el crecimiento y la reproducción. Es decir, todo esto sigue una línea de mercado bastante fuerte. Entonces, insisto, la cuestión administrativa, contable, es muy importante dentro de esto. Entonces, quitándonos de que los biólogos no tenemos administración o manejo de contabilidad, eso es mentira. Los biólogos veterinarios, entre otros, que se quieran dedicar a la vida silvestre, al aprovechamiento de vida silvestre, deben tener una preparación administrativa y contable mínimo básica para que puedan solventar todas estas cuestiones. Siguiente, por favor. Dentro de México, así como a nivel internacional, existen los CITES, que son la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre. Entonces, estos CITES, digamos que establecen una escala, unas tablas, en donde te van a decir qué especies están protegidas, con cuáles se puede comercializar y cuáles no se puede comercializar, cuáles están en riesgo, cuáles están, perdón, protegidas, cuáles están amenazadas. Luego están los CIPS, que son los Centros para la Conservación e Investigación de Vida Silvestre, que los mencioné hace rato. Las colecciones científicas o museográficas, que son los acervos sistematizados de material biológico depositados en instituciones públicas o privadas con fines de investigación, educación o difusión. Generalmente esto se le da a las universidades. Además están las colecciones privadas que tienen especímenes o ejemplares vivos de vida silvestre bajo manejo, que pertenecen o se encuentran en posesión de personas físicas o morales para fines que no involucren actividades comerciales o lucrativas. En esta definición se incluyen aquellos ejemplares vivos que por sus características no se consideran como mascotas o animales de compañía, así como partes o productos transformados de cualquier ejemplar. Por ejemplo, un cocodrilo pues no sería una mascota ni un ejemplar de compañía. Entonces, colecciones privadas pueden tener animales como estos, que no se catalogan como mascotas, pero les digo que la ley tiene como ciertas lagunas o ciertas inconsistencias, porque dentro de la misma ley te dice que, bueno, se consideran como mascotas o animales de compañía a ejemplares de vida silvestre o exóticos, ¿no? A pesar de que sí te van hablando como sus diferencias de vida silvestre y exóticos. Siguiente, por favor. Luego, un esquema muy importante son los PIMS, que son predios o instalación que maneja vida silvestre en forma confinada. De hecho, en México esos son muy explotados y te confieren un poquito, son menos estrictos que las UMAS. En las UMAS tú no pagas en México para generar una UMA, pero sí necesitas tener muchos documentos que te hacen desembolsar para tener un buen técnico que te lleva a cabo toda esta gestión, versus un PIMS, que un PIMS pagas más o menos 500 pesos mexicanos, que traducidos serán como unos $20 aproximadamente, pero este PIMS ya no te compromete a tantas sanciones como el de la UMA. Un PIMS, si tú no entregas un reporte anual, te regañan y sí, al técnico le van a jalar las orejas y le pueden quitar el permiso de técnico. Pero en una UMA, si tú no presentas tu reporte anual, prácticamente te la dan de baja y tienes que volver a hacer un papeleo para que te la reaperturen otra vez. Siguiente, por favor. Bien, ahora sí, metiéndonos precisamente a las leyes. En México tenemos muchísimas leyes que nos van a ayudar a generar todas estas estrategias de conservación, pero para fines prácticos y lo que nos conviene a nosotros, que es el manejo de vida silvestre, flora y fauna, vamos a utilizar lo que es la ley federal de vida silvestre y el reglamento de la ley general de vida silvestre. Son las dos cosas que vamos a utilizar de forma legal, que nos van a dar prácticamente todo para poder trabajar con ello. También hay una ley general de equilibrio ecológico, pero estas son ya como casos muy particulares en donde tú no respetas ciertos acuerdos y que puedes tener sanciones al generar un desastre ecológico por liberar, por ejemplo, especies exóticas. Siguiente, por favor. Entonces, dentro de la Ley Federal de Vida Silvestre, en el artículo 3,
marca, por ejemplo, los aprovechamientos extractivos, que son para la utilización de ejemplares, partes o derivados de especies silvestres mediante la colecta, captura o caza. Caza entendiéndose como cinegética, ¿ok? Tenemos otro que es aprovechamiento no extractivo, que es como les había dicho, que son fotografías, estudios, cualquier cosa que quiera decir que tú no vas a agarrar al ejemplar y lo vas a subtraer de su medio natural. Siguiente, por favor. La captura es prácticamente cuando tú agarras a un animal, a una planta, a un hongo, y simplemente lo has movido de su zona. Eso ya es una captura. A pesar de que lo vuelvas a poner en su lugar, tú ya lo capturaste, tú ya lo tuviste en sus manos, y eso puede ocasionar algún desequilibrio en el organismo, o incluso yendo más allá en el ecosistema. La caza, pues, es una actividad que consiste en dar muerte a un ejemplar de fauna silvestre a través de medios permitidos. Entonces, dentro de la caza cinegética en México, hay pautas en cómo tú debes de matar a los animales, el cual generalmente es un disparo a la cabeza para que el animal no sufra. Tú no puedes dispararle al cuerpo así como tal. Entonces, para ello, un cazador debe tener una preparación para poder tener su licencia de caza. Entonces, en México tenemos licencias de caza. La caza deportiva, que es prácticamente la cinegética, que les acabo de decir que toda esta caza bien regulada, que tú haces un estudio poblacional y te va a decir cuántos ejemplares puedes aprovechar, y que las personas que van a cazar deben tener una licencia porque van a estar preparados para reconocer qué ejemplar pueden cazar, porque obviamente, pues generalmente son por ejemplo, en venados son los machos, y pues también a los cazadores les interesa la ornamenta. Entonces deben ser cazadores ya preparados, que sepan reconocer un ejemplar y no matar una hembra que es juvenil, que es buenísima para seguir con esto de la especie. Y la colecta es la extracción de ejemplares, partes o derivados del área natural. Siguiente, por favor. Los ejemplares exóticos, ya se los conté hace rato, cualquiera que no pertenece al área natural, a su distribución natural, por decirlo así. Ejemplares o poblaciones ferales son todos aquellos que se convierten en una amenaza para el mismo ambiente, para el humano, etcétera. Por ejemplo, se escucha mucho de los gatos ferales, de los perros ferales. Entonces, son aquellos domésticos que se vuelven un problema dentro de la cuestión ambiental o en salud pública. Ejemplares o poblaciones nativos, todos aquellos animales que se distribuyen de forma natural en la República Mexicana, en nuestro caso. Siguiente, por favor. Las especies exóticas invasoras son cualquier especie que no te pertenece a su área natural, a su distribución natural, y que aparte su tasa de reproducción es tal que se vuelve un problema, prácticamente se vuelve una plaga. Es decir, que tiene todas las características biológicas para poderse establecer, abundar y competir con otras especies nativas. Las especies y poblaciones en riesgo, pues son aquellas que entrarían en competencia con las invasoras y que por ende pues correrían un riesgo para desaparecer por esta competencia de alimento, de espacio, nicho ecológico en sí. Siguiente, por favor. En México se le conoce como un legítimo poseedor aquel que tiene un documento que avala que es poseedor de una cosa, entendiendo en la cuestión jurídica, cosa como literal cualquier objeto. Entonces puede ser un predio, puede ser un animal, puede ser un algo que tenga un documento que avala que es poseedor de esa cosa u objeto. El maltrato, bueno, es cualquier acto que pueda ocasionar dolor, deterioro físico, sufrimiento a un animal. Las plantas como tal, pues no tienen este sistema nervioso como el de los animales, pero que también pueden ser perjudicadas, ¿ok? Entonces maltratar plantas también se incluyen, maltratar hongos también, es decir, aquello que afecte, no solamente que cause dolor, sino que afecte a la integridad del ejemplar. Siguiente, por favor.
El manejo, pues, la aplicación de métodos y técnicos para la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre y su hábitat. El manejo en vida silvestre ya lo mencionamos, el intensivo también. Siguiente, por favor. La marca, cuando tú tienes ejemplares en tu UMA, en tu PINS, en sus SIPs, es decir, que estás haciendo aprovechamiento de estos ejemplares, debes de conferirle una marca. Y esta marca es la que lo va a identificar y diferenciar de otros organismos. Entonces, esta es sumamente importante porque tú cuando metes ejemplares a tu lista, debes decir, ¿sabes qué? A tal ejemplar le confiere tal número, o tal muesca, o tal corte de escamas, o a una planta, ¿no? Por ejemplo, o a un árbol, tú puedes marcarlo con un número y eso va a permitir que no haya suplantación de un ejemplar por otro. Al menos eso pretende. Em, de ahí nos seguimos al plan de manejo, que es la documentación técnica operativa de las unidades de manejo para, bueno, lo que son PIMS, UMAS, etcétera, y que está bien especificada para la especie. Siguiente, por favor. La reproducción controlada, bueno, es tenerlo en un espacio restringido, en donde tú vas a tener tantas hembras por tantos machos, y según la literatura sabes cuántos ejemplares te van a poder dar por año y eso es prácticamente tu reproducción controlada. La siguiente, por favor. La tasa de aprovechamiento aquí en México es la cantidad de ejemplares, partes o derivados que se pueden extraer dentro de un área y un periodo determinado, de manera que no se afecte el mantenimiento de recursos y su potencial reproductivo a largo plazo. Esto hablando prácticamente de vida silvestre, de teniéndolo, perdón, en un esquema eh, este, libre, pues, no intensivo, porque los intensivos, a menos que sea una UMA, por ejemplo, un PIMS intensivo, tú esta tasa de aprovechamiento prácticamente no la das, tú simplemente das un aviso de que vas a vender tus ejemplares, que vas a sacar tus ejemplares y punto, es lo único que le vas a decir a Semarnat. Pero para una UMA, ya sea intensiva o extensiva, sí necesita tener esta tasa de aprovechamiento, sobre todo si es extensiva, es decir, en vida libre, porque Semarnat te va a decir, ah, ok, según tu estudio poblacional, eh, puedes aprovechar tantos ejemplares en tal etapa reproductiva y punto, se acabó, ¿no? Pero eso te lo debe autorizar Semarnat. Siguiente, por favor. Entonces, algo muy importante es que en México se cuenta con un Consejo Técnico Consultivo Nacional para la Conservación y Aprovechamiento Sustentable. Sus funciones consisten en emitir opiniones o recomendaciones en relación con la identificación de las especies en riesgo y la determinación de especies y poblaciones prioritarias, la declaración de sus hábitats, entre otras cosas. Todo esto para darle más sostén técnico y científico a lo que la Semarnat pretende hacer con el aprovechamiento sustentable. Siguiente, por favor. Igual la Secretaría establece y opera con conformidad a lo establecido en los reglamentos, con los centros, con los CIPS que los mencioné hace rato. Y aquí hay algo bastante importante para aquellos que quieren hacer como, porque les dije hace rato que los chips no se pueden utilizar para la comercialización. En sí no están hechos para eso, pero en los casos de que los ejemplares no puedan ser recuperados, es decir, que no puedan ser rehabilitados para liberarlos a su ambiente natural, estos chips pueden adueñarse de esos ejemplares porque Semarnat, Profepa, se los otorga ya como poder definitivo, y entonces ahora sí ellos pueden utilizarlos como pies de crías para reproducir, comercializar. Per se a que estos que Profepa les dio no los puedan utilizar para comercializar y además los que les nazcan, una parte deben de ser reintroducidos para repoblar con la especie. El siguiente, por favor. Y uno más siguiente, por favor, para irnos hasta el plan de manejo. Los planes de manejo en México deben tener todos estos índices. El A, que sus objetivos, que sean los objetivos, las metas, indicadores, etcétera. Eso es muy importante, no solamente para esto, sino para cualquier proyecto que se pretenda una cuestión económica o una cuestión eh, de un proyecto, pues. El B, que es la información biológica de la especie, que debe de ir desde el principio hasta el final de la especie, en dónde se distribuye, de qué se alimenta, cuántas crías da, cuáles son sus parámetros,
cuál es la superficie en la que puede estar y no se va a estresar. Todas esas cuestiones biológicas son muy importantes, tanto la etiología como las cuestiones clínicas también se deben de tomar aquí. La descripción física y biológica del área y su infraestructura, es decir, dónde va a estar contenido, cuál va a ser su distribución, dónde tiene su área de clínica, dónde tienes su área de cuarentena, dónde va a tener su bodega, dónde va a estar su área de limpieza, dónde va a estar el área reproductiva, dónde va a estar el área de nacimientos, todo eso es muy importante. Los métodos estos de marcaje, también es muy importante decir qué marcaje va a tener los ejemplares, los calendarios de actividades, las medidas de manejo del hábitat, las medidas de contingencia y vigilancia y las formas en cómo se va a marcar, que ya lo había mencionado. Siguiente, por favor. El plan de manejo en este caso se elabora por un técnico responsable y este técnico debe demostrar su capacidad ante Semarnat, se registra y ahora sí, los técnicos son los únicos que pueden dar pie a que una persona establezca su UMA, su PIMS o su SIPS. Entonces, en esta parte ya se profesionaliza y se hace que no cualquier persona, no porque no puedan, sino porque probablemente carezcan de ciertos conocimientos, puedan poner este aprovechamiento de vida silvestre, obligando así a que se le dé un buen trato a todos los organismos. Siguiente, por favor. En el artículo 51, en México, cuando tú compras un animal de vida silvestre o una planta o etcétera, te deben de dar una nota de remisión o factura foliada y este debe contener el número de oficio de la autorización de aprovechamiento, los datos del predio en donde se realizó la compra, la especie o género de los ejemplares, sus partes o derivados, es decir, vivo, muerto, piel, carne, etcétera, la tasa autorizada, el nombre del titular, así como la proporción de dicha tasa comprendida. Entonces, cuando uno compra animales o plantas aquí en México que estén protegidas, por ejemplo, en México contamos con una norma que es la 059 y en esa norma te lista todos los animales, ya sea según su categoría de riesgo, de que se encuentra en protección, amenazada o en peligro de extinción. Entonces, tú puedes comprar especies aquí en México siempre y cuando tienen una nota de legal procedencia. Si tú compras un ejemplar y no viene con nota de legal procedencia, tu animal automáticamente o planta se vuelve ilegal. Las mascotas o animales de compañía, bueno, prácticamente quiere decir que cualquier persona que tenga estos animales debe registrarlos en la Semarnat para checar que el plan de manejo y el cómo los van a tratar sí sea de forma correcta, sobre todo los animales exóticos. A los silvestres no hay tanto problema, a los que son de distribución nacional no hay tanto problema. Generalmente solamente se lleva la nota, se le da, se emite un formato de registro de mascota o ave de presa, y ya te lo recibes Semarnat. Pero cuando son exóticos sí debes de tener un plan de manejo que además esté avalado por un técnico. Entonces los exóticos son más detallados en México. Siguiente, por favor. Nos vamos a seguir a la adquisición de ejemplares. Yo creo que ya nos vamos a ir hasta el final, ya para no robar más tiempo. Y ahora sí, creo que fue bastante extenso. Disculpe por el tiempo que me tomé. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, con muchísimo gusto. Me fui muy rápido, la ley es muy extensa, la verdad. Entonces, resumirla es como un poquito complicada y sobre todo dar esta introducción. Y pues ya, si quiere, nos pasamos hasta la última diapositiva. Si alguien tiene dudas, con muchísimo gusto se las puedo resolver. Pero creo que no hay dudas. Creo que entendieron bien. Bueno, Raimundo, quisiera darte las gracias porque realmente, bueno, hiciste una introducción muy buena y tu presentación fue excelente y fue directo al punto. Y bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta, o sea, pueden escribirlo al chat si tienen alguna pena de hablar o desbloquear el micrófono, igual yo se las puedo leer. Y bueno, yo tengo una duda. Claro. Dale. ¿Qué diferencias habría entre mascotas y animales de acompañamiento?
Ok, generalmente mascotas son aquellos animales ya domesticados que a per se se entiende como lo son pues, los gatos, los perros, que hay muchos autores que están en contra de llamarle un gato como animal ya domesticado, porque en sí no está completamente domesticado. Y un animal de compañía sería, por ejemplo, un ave de ornato o peces, que a per se no tienen como no tiene un acondicionamiento operante tan marcado, porque sí puedes generarle un cierto acondicionamiento a un pez o un ave o algo así, pero no es tan marcado como lo son los mamíferos. Entonces, un animal de compañía prácticamente son peces, son, por ejemplo, aves, tal vez algún tipo de lagartija como una iguana, tal vez, pero hasta ahí como que se queda. Y una mascota, pues lo son aquellos que ya están meramente domesticados, como lo puede ser el perro, como lo puede ser un hurón, por ejemplo, que se asocia muy bien al humano, entre otros animalitos como lo son un hámster también, por ejemplo. Ok, muchas gracias. No, ¿de qué? Para servirte. Gracias, Omar. Adrián Reyes de México dice felicitaciones al ponente. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Aquí. Catherine Carballo, gracias. Disculpe, tengo una duda. ¿Qué dijo que era la tasa de aprovechamiento? La tasa de aprovechamiento es un número que te confiere Semarnat. Es decir, yo, por ejemplo, aquí debes de entender dos esquemas de trabajo. Uno que son las sumas y otro que son los pins, que son los más trabajados aquí en México. Entonces, una UMA es donde tú vas a reproducir animales de distribución nacional, que se distribuyen aquí en México. No pueden ser exóticos, solamente tienen que ser nacionales. Y un PIMS pueden ser animales exóticos o animales nativos de aquí de México, sin ningún problema. Cuando tú vas a hacer, cuando tú reproduces el animal y tienes crías, en un PIMS tú solamente avisas a Semarnat, pero para una UMA tú tienes que solicitar una tasa de aprovechamiento. Es decir, esta tasa de aprovechamiento es decir, la Semarnat, ¿sabes qué es Semarnat? Reproduje tantas hembras con tantos machos y me nacieron 50 ejemplares. Necesito que me digas cuántos ejemplares puedo utilizar para comercializar y cuántos vas a querer que se reintroduzcan. Entonces Marna te va a decir, bueno, ¿sabes qué? Te nacieron 50. De esos 50 tú solamente vas a poder vender 25. Bueno, está bien, ya tengo mi tasa de aprovechamiento. Prácticamente una tasa de aprovechamiento es una, este, una división, prácticamente. También, por ejemplo, cuando tú tienes una de vida silvestre, es decir, perdón, no es de vida silvestre, extensiva, en libertad, pues, tú haces un estudio poblacional y en ese estudio poblacional tú le dices a Semarnat, ¿sabes qué? Tuve 30 machos, tuve 80 hembras, encontré 300 juveniles en este polígono, en este predio establecido. Quiero que por favor me digas cuántos de esos ejemplares puedo extraer. Bueno, según mi estudio, dice que si yo extraigo tantos, no va a causar ningún problema ecológico, la especie se va a poder sustentar. Entonces, de todos los que hay, yo digo que puedo sacar 20 y no va a haber ningún problema. Entonces, Marnat hace revisión de esos datos que tú estás haciendo y te puede decir, ¿sabes qué? Si tu estudio está bien hecho, tienes razón, puedes utilizar estos 20. O te dice, ¿sabes qué? Tu estudio está mal hecho. Según mis cálculos, solamente puedes utilizar 10. Entonces, tu tasa de aprovechamiento son 10, ¿no? Entonces tú ya haces uso de esa tasa de aprovechamiento para comercializar. Ahora, cuando tú compras, esa tasa de aprovechamiento en la nota te va a aparecer como fracción, como un numeral entre otro numeral. Entonces, esa tasa de, por ejemplo, dieron permiso de 10 ejemplares y tú que eres la compradora, vas a comprar 2, entonces te lo deben de marcar como 2 entre 10, ¿no? Pero, por ejemplo, tú ya vas tú a su vez vas a vender esos 2 que compraste. Entonces, cuando los vendas, no vas a poner, por ejemplo, si vendes uno de los 2 que tienes, no vas a poner uno entre 2. Tú vas a poner uno entre 10,
porque es el número total que Semarnat permitió que tú vendieras, ¿ok? Bueno, no que tú vendieras, sino que se vendieran de esos animales. Gracias, Raimundo. Gracias, Catherine. Sharon Cano escribe. Muy buenas noches, Sharon. Yo sí tengo una duda. Respecto a los alumnos de biología y carreras afines, a veces realizamos colectas en campo y nos ponen muchas trabas. Y en ocasiones nos encontramos con animales ya muertos, no animales exóticos, y en ocasiones los recogemos. Estos animales ya muertos también deben llevar procesos de registro si lo queremos anexar a la colección de la universidad. Y de ser así, ¿en qué artículo podemos apoyarnos para realizar el registro? Sí, te entiendo muy bien. Ahí les va un truco, una clave. La norma 059 te va a ayudar mucho en el caso de los insectos. Ojo, insectos. Los insectos prácticamente no están regulados, a excepción de que lo indique la norma 059. Entonces, si tú te encuentras un insecto que no esté en la norma 059, prácticamente lo puedes aprovechar como tú quieras. Ahí el único problema que podrías llegar a tener es con Senacica, porque obviamente ella se encarga de las plagas y de eso y de lo otro. Pero, bueno, si tú tienes un ejemplar que ya está muerto y es un insectito y te lo quieres llevar, pues ya está muerto, no va a pasar nada. Semarnat no te va a decir nada, ni Profepa, porque no hay algo que regule eso con los insectos, a excepción que esté en la norma 059. Diferente con otros ejemplares, como lo son los animales de vertebrados en su mayoría, o como los arácnidos, por ejemplo, que también están bien regulados. Entonces, cuando tú te encuentras un animal así en campo, literal, no puedes utilizarlo, porque como lo fui diciendo en la plática, cuando yo decía derivados o partes, eso quiere decir que ya sea un animal entero, ya sea una pata del ejemplar, ya sea la piel del ejemplar o la carne del ejemplar, tú no puedes hacer uso de ella. ¿Por qué? Porque esa piel, ese cuerpo muerto o esa planta muerta cumple un papel biológico dentro del nicho ecológico y es la cadena trófica. Entonces, eso que se va a descomponer va a servir como alimento para animales que descomponen esa materia y a su vez como nitratos para las plantas o para integrarse al suelo y como nutrientes para diferentes ejemplares. Entonces, por eso no se permite el agarrar animales aunque ya estén muertos. Por ejemplo, si yo encuentro un ave que ya está muerta y digo, bueno, puedo hacerle taxidermia, puedo agarrar sus huesos y hacer osteotecnia. No, no puedes porque tiene un papel biológico todavía ese cuerpo. Si tú quisieras hacerlo, muchas universidades lo hacen, pero lo hacen ilegalmente a pesar de que cuenten con un respaldo, por así decirlo. Entonces, Semarnat a veces se hace del ojo ciego, Profepa principalmente, porque ella es la que regula eso, la que confiere los castigos. Profepa se hace de la vista gorda porque tiene muy poco personal, pero las universidades per se funcionan como un CIPS, es decir, tienen ese poder de investigación para poder pedir permiso, emitir un permiso de colecta, de hecho se llama permiso de colecta. Si tú te metes a la página de Semarnat y te vas a vida silvestre y te vas a la parte de colecta, ahí te van a decir los trámites que son para poder hacer colecta científica. Y no se puede hacer, no lo puede hacer una persona física, lo tiene que emitir la universidad, el permiso tiene que solicitarlo en la universidad para que Profepa se lo dé y debe de llevar todo un estudio previo y decirte para qué fines de docencia tiene el colectar esos ejemplares muertos. Sí, sí lo puedes hacer, pero tienes que meter tu permiso de colecta, partes o derivados que se encuentra ahí en la página de Semarnat y lo tiene que hacer la universidad. Tú como estudiante lo puedes solicitar que la universidad lo solicite y generar su colección ahí de los ejemplares que pues ustedes necesiten, porque todo tiene que ir con un protocolo de necesidad docente, no porque pues queramos colectar pues esos cuerpos. Muchas gracias, Raimundo. Muchas gracias, Sharon. Muchas gracias, Raimundo. Yo tengo una pregunta. Claro. ¿Sabes que en Bolivia
ha sido muy reciente. Yo no vivo en Bolivia, pero ha sido muy reciente. Hubo el problema de un zorro silvestre Ujú, que en la ciudad de Oruro, pues se crió con una familia. Entonces descubrieron eso y claro, obviamente hay leyes, tenemos leyes de protección de la fauna silvestre, entonces lo llevaron al zoológico. Y claro, hubo todo un movimiento social de las personas como no lo lleven al zoológico porque en el zoológico, claro, el trato es peor, sabemos que el zoológico tampoco es un buen hábitat para los animales porque sufren. Entonces era un movimiento como no, que no esté en el zoológico, que vuelva con la familia, porque con la familia ya estaba, o sea, prácticamente era un animal amansado, un silvestre amansado. ujú. Pero en este caso, ¿qué podemos hacer? Bien, mira, eh, por ejemplo, en ese sentido, por eso digo que la cultura y las costumbres deben de ser bien tomadas, porque en México hay un apartado que se llama como aprovechamiento para, es de, bueno, prácticamente quiere decir que cuando un pueblo nativo en México hace uso de ejemplares para subsistencia, eso es, permiso de subsistencia, para poder comer, a ellos, por el hecho de ser nativos de esa zona y porque la van a utilizar para alimentarse y no para comercializar y no la van a sobreexplotar, simplemente automáticamente, casi casi, se les confiere ese permiso, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando nos vamos a las partes ya urbanizadas, no rurales, ya urbanizadas? La gente siempre, per se, nuestra historia siempre ha estado ligado con el uso de vida silvestre, pues nos encariñamos con tener un animalito, con esto, lo vemos en el mercado y lo queremos comprar. Eso per se ya es algo ilegal. Entonces, de forma estrictamente legal, hablando, la familia que consiguió este animal, pues hizo un mal. Tal vez no fue, en la ley se conocen como, bueno, se me fue la palabra, pero es cuando tú haces algo con intención mala o simplemente haces algo pero sin tener conciencia de lo que estás haciendo. Entonces, ante la ley, tú vas a rendir cuentas dependiendo de cuál sea la situación. Entonces, probablemente las personas no sabían que se necesitaba una legislación y por eso es tan importante la educación ambiental, para dar toda esta información y decirles cómo es correcto adquirir un ejemplar. Entonces, de la cuestión legal, hablando ya Ujú. explícitamente, es incorrecto que la familia lo haya tomado y es muy correcto que la entidad legal lo haya tomado, se los haya quitado y lo hayan colocado en las instancias más capaces, que en este caso pues vendría siendo un zoológico o algún lugar donde los animales estén trabajando de forma adecuada. En México, por ejemplo, de hecho los zoológicos son PIMS o son UMAS. De hecho, los zoológicos, cuando se registran, o son PIMS o son UMAS. En un inicio solamente fueron UMAS, porque así empezó en México, ya después surgieron los PIMS. No todos los zoológicos son malos. De hecho, los zoológicos empiezan a tener cosas muy buenas desde la cuestión de bienestar animal y es cuando los empiezan a presionar para que en realidad den una calidad de vida buena. El problema a veces es el financiamiento. Entonces muchos están sufriendo ahorita con la cuarentena. De ellos un ejemplo, African Safari aquí en Puebla, ¿no? Que está tratando de conseguir pues dinero para poder sustentarlo. Ahora, yéndonos desde la cuestión etiológica del animal, los mamíferos se entienden muy bien con las personas. De hecho, nosotros mismos tenemos, por ejemplo, cuatí, tlacuaches, y el cuatí Ujú. cuando recién lo adquirimos era un animal muy nervioso, muy agresivo, mordía muy fácilmente, y ahorita ustedes lo ven, y gracias al acondicionamiento operante que se le ha dado, es un animal súper amansado. Uno lo puede tocar, el animalito solito se le trepa al cuerpo. Y esto no está mal porque la intención no es regresarlo al área natural. Por ejemplo, su entidad hubiera estado mal en el caso de que hubiera agarrado ese zorro, se le hubiera quitado a la familia y lo hubiera ido a aventar otra vez a la naturaleza. Ahí sí hubiera estado mal,
porque el animal ya no está con la capacidad para poder sobrevivir al medio natural. ¿Por qué? Porque se acondicionó al humano. Entonces prácticamente lo iban a dejar morir ahí en la naturaleza. Pero si lo dio a un zoológico, es porque probablemente ellos tengan la mejor capacidad. ¿Qué puede hacer la familia? Desconozco las políticas en esta cuestión de vida silvestre de allí donde me mencionas, pero en México, por ejemplo, lo que pudieran haber hecho es desarrollar un plan de manejo para esa especie, generar ya bien su plan de manejo, tener todas las instalaciones adecuadas y necesarias y meter un registro, tomar cursos para meterse como personas con capacidad para recibir animales de vida silvestre y decirle a Profepa, ¿sabes qué, Profepa? A mí me dieron un animal hace años, yo ya tengo un plan de manejo, ya tengo las instalaciones, ya me capacité, te pido por favor que me dejes ese animal. Eh, si tú tienes otro animal de la misma especie, pero de sexo diferente, yo me ofrezco a reproducirlos y las crías, yo las ofrezco para que sean liberadas. Y entonces, así podría haber sido como un poquito más aceptado socialmente hablando, y se puede hacer, claro que se puede hacer. ¿Que es complicado? Claro que sí, porque no cualquiera se va a aventar a tener un plan de manejo, unas instalaciones, esto, lo otro, pero por ejemplo en México pudimos haberlo trabajado así. Claro, claro, el problema ahora es que, claro, el zorro ya es grande, entonces está acostumbrado ya a la familia, entonces creo que él no estaba adaptado tampoco en el zoológico. Entonces, por eso también las personas no socialmente, claro, no estaban viendo que esté bien, que esté feliz, digamos, ¿no? Como quieren ver un animal libre y feliz, digamos, fuera de las casas. Entonces, también ahí era el problema que devuélvanlo a la casa porque en la casa ya lo conocía al dueño, ya sabía, ya estaba ahí. Entonces, yo creo que sí, lo que tú me dices es aplicable. O también obtener la familia, tener ese permiso, ¿no? O sea, capacitarse para tenerlo al animal también. Capacitarse y ver la manera también de soltarlo a la propia familia, que eso puede ser también muy viable, ¿no? Yo creo que ahí igual deberían de entrar como los técnicos especialistas que están solventando como ese caso. Lamentablemente se van mucho por lo legal, entonces literalmente lo que dice la ley es lo que se va a marcar y punto, se acabó. A veces no importa tanto lo que digan los técnicos. Y un técnico te puede decir, ¿sabes qué? Es que ese animal ya no tiene sentido que lo pongas en un zoológico, porque ya no está en etapa reproductiva, porque ya no se va a reproducir, porque esto, que lo otro. Mejor forza a la familia que tenga buenas instalaciones, se capacite, eso y lo otro. O sea, si un técnico llega y le dice eso a un abogado ambiental, el abogado ambiental le va a decir, no, las leyes son las leyes y punto, se acabó. Entonces, legalmente hablando es lo correcto. Éticamente hablando, no lo sé. Es un problema como bastante controversial, porque pues vamos Sí. a tener quienes digan que sí, quienes digan que no, y la verdad es que es algo controversial. Sí, hay que encontrarle esa respuesta porque, claro, hay muchas personas que no tienen esa educación ambiental, no tienen esa conciencia, no, pues no están, ¿no? Al tanto de eso y también las normas, ¿no? Porque hay normas que sí están avanzadas y hay normas que no están avanzadas en algunos países y claro, hay esa controversia donde lo social ya es más influente que las normas y las leyes, ¿no? Como este caso, por ejemplo, ¿no? Que ha levantado al gobierno, que ha levantado las leyes, pero también ha levantado a la población porque estaban a favor del zorro, digamos, del zorro andino. Entonces sí. Sí, gracias, Raimundo. No, ¿de qué? Un gusto. Espero haya Listo, sido bueno, enriquecedora la plática y perdón por irme tan rápido y por tomar mucho tiempo. dale, muchas gracias. Muchas gracias a todos y bueno, si no hay más preguntas, se cierra la charla, la conferencia de hoy. Gracias, Raimundo, gracias, México, gracias, Ecuador y bueno, a ver, creo que hay alguien más. Ah, Caterina Carballo dice muchas gracias, ha sido un gusto. Un gusto a ustedes, que tengan una feliz noche, un feliz viernes y mañana nos vemos con Naturalmente Ecuador, así que los espero en la misma hora. Feliz noche y chao. Gracias, Raimundo, hasta luego. De nada, hasta luego. Gracias a todos y a todas.
Gracias, chao, chao. En México, médicos veterinarios, licenciados en vida silvestre o alguna persona con una carrera afín Hola. que interese el... Hola.